Todo el mundo conoce las alcaparras, pero muy pocos saben de dónde salen. Hoy voy a enseñarte cómo se recolectan, cómo se limpian y cómo se conservan. Esta es la planta de las alcaparras. Es una planta extraordinaria porque puede crecer donde casi ninguna otra planta sobreviviría. Entre rocas, muros antiguos y hasta en terrenos donde prácticamente casi no hay agua. Lo interesante es que lo que nosotros conocemos como alcaparras no son ni un fruto ni tampoco una semilla. Son prácticamente unos botones florales. Son flores que todavía no se han abierto. Y si esperamos algunos días con el calor intenso que tenemos en nuestras tierras, se desarrolla rápidamente en una flor hermosa. Es toda blanca con estos pistilos de color morado. Es hermoso de ver. Pero prácticamente una vez que se ha desarrollado como flor, ya no la podemos utilizar como alcaparra. Tiene que ser pequeñitos así. Mira aquí, por ejemplo, en esta imagen se ve perfecto. Esas son las flores, esas son unas alcaparras que ya se están empezando a abrir, entonces no está bien por lo que queremos hacer nosotros. Y estas que son chiquititas aquí son las mejores. La recolección se hace completamente a mano, así que tienes que ir ahí uno a uno a sacar los botones florales que son del tamaño adecuado, porque si son demasiado grandes ya no tienen esta consistencia firme que nosotros queremos para nuestras recetas. Es un trabajo lento y necesita un montón de paciencia. Y es por esta razón que es muy difícil encontrar unas alcaparras de buena calidad, de tamaño chiquitito, a un precio muy barato. Espera, aquí he encontrado algo interesante. Mira estas alcaparras de tamaño muy grande. Mucha gente piensa que es también esto una alcaparra, pero en realidad no. Es prácticamente una flor que se ha polinizada y después se ha desarrollado el fruto. En Italia lo llamamos cucunchi y en español sería alcaparrón. Es muy interesante a nivel organoléptico porque tiene un sabor diferente en comparación a una alcaparra. Tiene una consistencia más dura y se utiliza de diferente manera. Por ejemplo, en Italia nosotros lo hacemos cortado en lonchitas y lo ponemos para decorar, para saborizar ensaladas y también, por ejemplo, en nuestro vitel toné, de lo cual te dejo la receta aquí arriba. Vamos a recolectar también algunos alcaparrones que después te explico cómo lo preparamos. Y bueno, Marco, ahora que hemos recolectado las alcaparras, ¿la podemos comer así como están? No, lo siento, porque son muy amargas. Tiene que hacer un proceso con la sal de algunos días para eliminar completamente su amargor. Vamos a ver paso a paso cómo lo hago. Antes que todo hay que eliminar todas las hojas y las impuridades que hemos recolectado junto con las alcaparras. Después lavamos muy bien las alcaparras y las hacemos secar. Tiene que estar lo más seco posible. Y ahora sí la vamos a poner en un plato junto con la sal. Hay que poner una buena cantidad de sal porque la sal extrae el agua de vegetación que está dentro de la alcaparra, eliminando de esta manera su amargor. Podemos hacer un 50% de alcaparras y un 50% de sal en peso. La vamos removiendo bien y lo vamos a dejar descansar en un lugar fresco, lejos de calor o de rayos de sol, por un mes. Durante este tiempo vamos a chequear de vez en cuando para ver si nuestras alcaparras han sacado líquido. Si no han sacado líquido, no hay ningún problema. En cambio, si han sacado el líquido, lo que te recomiendo yo es de ir eliminando un poco de sal, eliminar el líquido que han sacado y añadirle sal nueva. De esta manera vamos a tener siempre un ambiente que está bien seco. Llegado al término de estos días, vamos a poner nuestras alcaparras dentro de un frasco. La tapamos bien y la vamos a conservar. De ahí la puedes conservar por meses, años. Yo, por ejemplo, aquí tengo algunos que son todavía del 2022 y son todavía deliciosos. Bueno, yo te recomiendo de consumarlo cada año, así que cada año te haces tus alcaparras nuevas. Pero sepas que esa técnica de conservación te dura un montón de tiempo. Hay gente también que después de haberla puesto bajo sal, elimina la sal y la pone bajo vinagre. Yo sinceramente no soy un fanático de poner las alcaparras dentro del vinagre, porque con el vinagre, con el pasar de los meses, se van a poner más flojos y también se queda todo el sabor ácido del vinagre, que no en todas las recetas al final queda bien. En cambio, si están bajo sal, simplemente tú después cuando lo vas a utilizar, lo sacas, le puedes enjuagar bajo el agua y lo puedes utilizar en tus recetas. ¿Y los alcaparrones?
Bueno, los alcaparrones siguen el mismo proceso, la misma lógica que hemos hecho para las alcaparras. Pero lo que yo te recomiendo es de ponerlo en un frasco distinto. De esta manera, cuando necesitas un alcaparrón, vas a buscar tu alcaparrón, y cuando necesitas una alcaparra, te busca las alcaparras. Así que, mismo proceso, igualito, pero la única cosa, consérvalo, por mi consejo, en un contenedor diferente. Las alcaparras son uno de los muchos ingredientes que podrás encontrar en la página web cocinaconmarco.com. Prácticamente, si vas dentro de una receta y vas buscando el listado donde hay todos los ingredientes, verás que puedes darle clic a cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Cuando le das clic, por ejemplo, a alcaparras, se abre la página donde te explico qué es, cómo se utiliza y, por supuesto, vas a encontrar también todo el listado de las recetas que he realizado yo con este ingrediente. Fantástico, ¿verdad? Cuando terminas de ver este video ya sabes dónde ir. Por este video voy a agradecer un montón a Laura Cuarta, porque yo no tenía el tiempo cuando estuve en mi pueblo de realizar las tomas y ella se puso ahí a realizar todas las tomas de las plantas, del envase, del proceso de preparación. Así que muchísimas gracias, te agradezco un montón. Y bueno chicos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que les haya sido útil y que la disfruten en casa con las alcaparras que pueden encontrar en el campo. A veces también haciendo un simple paseo en las campañas. Son súper deliciosos y súper fácil de preparar en casa. Yo lo quiero muchísimo, nos vemos aquí el próximo fin de semana con otra maravillosa receta. Chao chicos, los quiero muchísimo.